creo que es importante que nosotros empecemos por desarrollar temas básicos como lo que es el derecho a la competencia, el derecho a la competencia y su pensamiento económico, lo que es un poco de la historia, lo que es la vigencia normativa actualmente del derecho a la competencia y algunos otros temas relacionados ya directamente con la contratación pública y la competencia. Sigamos. Para ello, lo primero que tenemos que enunciar es que el derecho de la competencia en la actualidad es una de esas áreas que nació en el derecho comercial y que poco a poco se ha ido escindiendo junto con otras áreas como el derecho el derecho de autor, con el derecho de la propiedad industrial y con el derecho del consumidor, y que nos llevan a hablar hoy de un área que se desprende, un área hija del derecho, del derecho comercial, como es el derecho económico. ¿Y por qué decimos un área hija del derecho económico, del derecho comercial? Porque se extiende del derecho comercial, pero hoy encontramos que la intervención del Estado en este tipo de regulaciones, la intervención y lo que es el interés público que éstas generan, hacen que vaya más allá de las meras relaciones comerciales. Y en ese sentido uno puede definir el derecho de la competencia como ese conjunto de normas que tiene por objetivo proteger la libre y la leal competencia en los mercados. Básicamente lo que trata el derecho a la competencia es de que por una parte no se puedan reprimir conductas que se consideran anticompetitivas y por otra parte se puedan reprimir conductas que se consideran desleales. Más adelante vamos a ver un poco sobre qué es eso. Y eso nos lleva de entrada a pensar que en el derecho de la competencia existen tres grandes bloques de estudio, que son, por un lado, las prácticas restrictivas de la competencia, y ustedes recordarán el famoso cartel de los pañales, y recordarán por allá el cartel de las cementos, el cartel de las líneas telefónicas, entre otros tantos carteles que hemos visto a lo largo de tantos años. Hay un tema que, si bien pertenece al tema de prácticas restrictivas, ha adquirido gran importancia en los últimos años en el derecho a la competencia, y son las llamadas integraciones empresariales, donde básicamente lo que busca la autoridad de competencia es prevenir, antes de que una integración se dé, que ésta pueda llegar a ser tan nociva para el mercado, que genere un competidor que no encuentre respuesta no encuentre respuesta en otro. El caso más reciente, por supuesto, fue la fusión entre Avianca y Viva Colombia, que algunos doctrinantes llamaron que era una fusión asesina o una integración asesina, pues se dice que el único objetivo real era comprar la segunda compañía más importante del país y quebrarla para quedarse con la cuota de mercado. Y un último caso es el caso de la competencia desleal, que anda muy de moda por casos que han sido muy famosos, en donde nosotros encontramos que hay conductas que lo que hacen o lo que buscan es atacar esa ética, esa lealtad esperable de los participantes del mercado. Y uno se pregunta, ¿y por qué hay que proteger la libre competencia? ¿Por qué hay que proteger la competencia en general? Y para eso la respuesta que uno encuentra es decir, mire, si uno tuviera que explicar por qué yo tengo que proteger la competencia, yo diría que para que haya mayor número de competidores. Porque al haber mayor número de competidores, aumentan las cantidades de un bien o servicio disponibles en el mercado. Si aumentan la cantidad, la competencia va a generar efectos como, por ejemplo, que haya los competidores busquen bajar sus precios, ofrecer mayor calidad, y como consecuencia de ello, el consumidor va a tener ahorros que van a generar que tenga, por supuesto, excedentes para invertir en otros bienes o servicios. Sigamos. Y cuando uno habla del derecho de la competencia, el derecho de la competencia es una de las áreas que por su propia naturaleza está influenciada por el pensamiento económico. Y aquí hay dos grandes bloques de pensamiento. Aquellos que consideran que el derecho de la competencia no tiene ningún sentido de existir,
como hablamos prácticamente de Milton Friedman y Edwin Rockefeller, los cuales coinciden en decir que la regulación antitrust, como le llaman en Estados Unidos, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Y dice Friedman en un libro que se llama Libre para Elegir, dice, es que resulta que si yo hago un cartel, si yo hago un acuerdo con otra persona para subirle, por ejemplo, el precio al agua, nosotros vamos a estar en el cartel por un tiempo, pero el incentivo a la traición, el incentivo a yo quedarme con el mercado, va a generar que en el mediano plazo o en el corto plazo yo baje el precio. Por su parte, Robert Cutter y Richard Posner están de acuerdo con la existencia del derecho de la competencia y entienden a grandes rasgos que el derecho de la competencia se justifica en la medida en que permite una acción rápida del Estado para intervenir en el mercado y para corregir las fallas del mercado, entre ellas la creación de situaciones monopolísticas. Pues al final del día, una situación de cartel en determinados supuestos, el cartel, cuando hay un acuerdo de precios entre competidores, estos se portan de la misma manera en que se portaría un monopolio, digamos. Hablando un poco de lo que es la normativa en Colombia, nosotros tenemos que decir que en Colombia ha habido diversas normas de derecho de la competencia y hablamos no solamente de normas generales, sino de normas sectoriales. Y estas normas, a grandes rasgos, y las que hoy siguen vigentes, son la Ley 155 del año 1959, que tiene la cláusula general que va a ser objeto de debate en este caso, el decreto 2153 del año 1992, que fue por medio del cual se reformó la Superintendencia de Industria y Comercio y que trae consigo conductas, las conductas propias del derecho conductas tipificadas en materia de competencia, y la Ley 1340 del año 2009, que es lo que se conoce como la reforma a la Ley de Competencia, que es, digamos, nuestra ley más actualizada. Digamos. Y si nosotros hablamos de derecho, y aquí donde empieza la crítica a la práctica de lo que es el derecho de la competencia, y es que el derecho de la competencia, como les digo, es un derecho fuertemente influido por la economía. Es un derecho donde el análisis económico es importantísimo, pero donde los abogados no nos podemos olvidar que la materia se llama derecho de la competencia. Y por ende, antes de ser competencia, esto es derecho. Y aquí nuestra Corte Constitucional ha jugado un papel muy importante en el desarrollo del derecho de la competencia, empezando porque en la interpretación del artículo 333, el cual nos dice que la libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidad, nuestra Corte Constitucional nos ha venido enseñando que la libertad de empresa le otorga a toda persona el derecho a ejercer y desarrollar determinada actividad económica de acuerdo con nuestro modelo económico. Sigamos. Recientemente, pero ya en el año 2017, la Corte Constitucional profirió una sentencia que ha sido una sentencia que ha marcado un antes y un después del derecho de la competencia. ¿Y esto por qué? Porque primeramente esta sentencia nos recordó qué es, o nos definió qué es la libertad de competencia. Y nos dijo que la libertad de competencia acontece cuando un conjunto de empresarios o sujetos económicos en igualdad de condiciones frente a las normas ponen esfuerzos y recursos para tratar de ganar una clientela, para tratar de hacerse una cuota de mercado. Y luego nos habló de quién es el núcleo esencial y cuáles son las prerrogativas que tiene la libre competencia. Y nos dijo cuáles son esos parámetros sobre los cuales se rige la libre competencia. El primero es la posibilidad de concurrir al mercado. El segundo es la posibilidad de, estando en el mercado, ofrecer bienes y servicios en condiciones y ventajas comerciales que yo estime oportunas. Y el tercero es la posibilidad de contratar con cualquier consumidor o usuario. Digamos. Y prestemos mucha atención a esto que nos ha dicho la Corte Constitucional, porque en la Ley 1340 del año 2009 se dice específicamente cuáles son los objetivos de la Ley de Competencia en
Colombia. Y esto va a ser muy importante para el caso, para resolver este tipo de casos que hoy venimos a resolver. Y es que los objetivos aquí son tres: la libre participación de las empresas en el mercado, la eficiencia económica y el bienestar de los consumidores. Y cuando nosotros hablamos de esta libre participación, quiere decir que todo el mundo pueda participar en un mercado según las condiciones exigidas en la ley. Así, por ejemplo, los bancos, que son entidades hiperreguladas, que tienen una regulación sectorial, un grupo de personas podrá crear un banco siempre y cuando cumpla con las condiciones de la regulación. Por el contrario, en otros casos, como por ejemplo se trata de los negocios de retail, que no tienen una regulación particular, pues cualquier persona podrá efectivamente montar, colocar en el mercado y abrir un local comercial para terceros. Entonces, cuando hablamos, entrando en materia, vamos a ver cómo la competencia ha generado un cambio particular en lo que son los procesos de contratación pública. Cuando uno veía, en principio, ustedes recordarán en la universidad, uno veía lo que era contratación estatal. Si algo veía uno realmente lejos, era la posibilidad de que los contratantes se pudieran ver alguna vez como verdaderos competidores. De hecho, uno veía y entendía que el proceso de contratación estatal era un proceso de derecho administrativo puro. Era un proceso en el cual había unas ofertas y había una demanda del Estado y había unas ofertas por parte de los participantes en los distintos procesos. Y entonces la contratación estatal se caracterizaba por varios tipos, o se caracteriza en Colombia por varios elementos. El primero es que es un régimen de contratación especial. El segundo, que hay diversos tipos de modalidades de contratación pública. El tercero es que el principio que funge es el principio de selección objetiva. Se trata de que gane el mejor, como quien dice. Pero para que esto ocurra, y es aquí donde el derecho de la competencia permea la contratación estatal, se requiere que el mercado esté efectivamente en competencia, que haya oferentes que ofrezcan precios y cantidades que busquen satisfacer las necesidades del Estado, digamos. Y así en la contratación pública nosotros encontramos diversos procesos de selección. Entre ellos tenemos las licitaciones, los concursos, la selección abreviada, la contratación directa y una contratación que es muy importante, que es la contratación vía bolsa mercantil, o lo que llaman hoy en Colombia el mercado público de compras, digamos. Y es que la contratación estatal es tan importante en un país como Colombia que, según información del DANE para el año 2021, la contratación estatal llegó a significar el 15% del Producto Interno Bruto. En años anteriores ha llegado a significar entre el 12 y el 13%. Y con posterioridad a la pandemia, se ha dicho por parte de muchos economistas, de muchos expertos, que las compras públicas son, siguiendo por supuesto lo que era la filosofía de Keynes, el keynesianismo, la contratación pública es un elemento fundamental para la reactivación de la economía post-pandémica, digamos. Y aquí viene una pregunta. Bueno, pero venimos hablando de libre competencia y nosotros hemos hablado de libre competencia, pero no hemos hablado de lo que es la competencia desleal. ¿Qué pasa con estas áreas? ¿Son hermanas? ¿Son dos temas totalmente aislados? Y yo creo que aquí hay que decir algo desde la práctica. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? En la práctica se tiende a considerar que la libre competencia y la competencia desleal son dos bloques hermanos de un mismo derecho, que es el derecho de la competencia. Pero se ha considerado que en realidad los procesos relacionados con libre competencia son mucho más importantes que los procesos que tienen que ver con competencia desleal. Y yo, como abogado litigante, tengo una posición totalmente contraria
a esto que ha sido, a esta idea generalizada. ¿Y esto por qué? Lo primero, porque siempre se van a encontrar más casos de competencia desleal que de prácticas restrictivas de la competencia. ¿Y esto por qué? Porque ¿qué pasa con la competencia? ¿Qué protege la libre competencia? La libre competencia protege el proceso competitivo. La libre competencia además es un derecho colectivo, como lo vimos ahora. Para que haya una conducta que sea contra la libre competencia, y aquí se explica el por qué en cualquier jurisdicción del mundo usted va a encontrar más casos de competencia desleal que casos de prácticas restrictivas. Para que haya una conducta contra la libre competencia siempre se va a requerir que haya una afectación real o potencial del mercado. Las conductas en materia de libre competencia las conocemos como prácticas restrictivas de la competencia o prácticas comerciales restrictivas. Y encontramos dentro de ellos los carteles, de lo que le hablaba, los acuerdos anticompetitivos. También encontramos los abusos de posición de dominio. En Colombia encontramos un tipo de actos que hay que darle la relevancia que se merece, los llamados actos contrarios a la libre competencia, que eso no existe en ninguna parte del mundo. Alguien por ahí en el año 92 dijo, inventémonos algo en Colombia, y se lo inventaron, y pues bueno, fue un buen esfuerzo válido. Y por último, otra característica que tiene el proceso de libre competencia es que el proceso es administrativo. Y aquí una propaganda, y es que yo creo que el modelo de sanción de las prácticas restrictivas de la competencia como proceso administrativo, desde mi punto de vista, con la experiencia que tengo, ya feneció. Es un modelo que ya se acabó. Es un modelo que ya cumplió su ciclo, porque la libre competencia y los procesos de libre competencia han adquirido tanta importancia que yo creo que el camino al que tenemos que ir es hacia el camino que ha recorrido Chile, y es el de crear un tribunal judicial de la libre competencia, en el cual un tercero juzga la solicitud o la demanda que interpone la Fiscalía Nacional Económica en Chile, que acá sería la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual investiga y presenta una demanda ante el tribunal. Los demandados, que serían en nuestro caso los investigados, se defienden, cada quien presenta sus pruebas y con fundamento en eso un tercero, que es el tribunal, define. En Colombia, ¿por qué digo yo que el modelo se agotó? Porque tenemos un modelo sancionatorio en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio es juez y es parte. ¿Y por qué decimos que es juez y es parte? A veces se habla de la llamada muralla china entre el delegado y el superintendente, cosa que humanamente es imposible. Y no es culpa ni del superintendente ni del delegado. ¿Por qué? Porque si el delegado es nombrado por el superintendente, quiere decir que es un subordinado de él. Por ende, muy complicado resulta que el delegado haga algo contrario a algo que el superintendente piensa. Lo segundo, que es importante, y es que la superintendencia tiene otro problema, y es que quien define qué pruebas se van a usar en el proceso es la propia superintendencia. Pero además de esto, si la superintendencia decide que una prueba es rechazada, el único recurso que hay es el recurso de reposición. Claro, hay que aclarar que a principios de este año, el Tribunal Superior de Bogotá, en una sentencia con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, declaró la procedencia de la acción de tutela en los procesos administrativos relacionados con la libre competencia. ¿Y esto por qué? Porque la ley 1340 dice que si bien estos procesos tienen, en materia probatoria existe recurso de reposición, en realidad no tenemos un verdadero recurso decidido por un tercero. Y por lo tanto, los eventos en los cuales, por ejemplo, la superintendencia cierra, que fue el caso concreto donde la superintendencia cierra
una investigación antes de que se hayan practicado las pruebas eran susceptibles de la acción de tutela. Por su parte, lo que tenemos que ver con la competencia desleal. En materia de competencia desleal, la competencia desleal lo que protege es la lealtad de los participantes del mercado. Básicamente, en materia de competencia desleal, lo que hay son intereses privados. Recuerden ustedes casos de competencia desleal muy famosos, como por ejemplo los casos de los cantantes contra los cantantes, en las agrupaciones musicales contra sus cantantes, o el caso, por ejemplo, hace algunos años de Juan Pablo Montoya contra Yupi porque usó su imagen, o muchos de los casos, digamos, que hemos conocido. En materia de competencia desleal, en principio, ya les voy a decir por qué en principio, no se exige que haya una afectación del mercado. ¿Y por qué les voy a decir que en principio? Porque hay casos, que son de nuestra relevancia, de nuestra incumbencia, donde conductas constitutivas de competencia desleal llegan a tener tanto impacto en el mercado que afectan precisamente a todo, genera una afectación real del interés público. Y el caso más común que ustedes recordarán es el caso de los lactosueros. ¿Se acuerdan ustedes que hasta hace unos años algunas empresas lácteas en Colombia habían decidido vender leche con el nombre de leche, lo que en realidad eran lactosueros? Y este caso fue investigado de oficio por la Superintendencia de Industria y Comercio y llegaron a la conclusión de que había un acto de engaño generalizado contra los consumidores colombianos. Las conductas en materia de libre competencia se llaman conductas desleales. Dentro de ellas podemos reclutar el engaño, la imitación, la confusión, la violación de normas, que son conductas propias de la Ley 256. Y el proceso es judicial, a excepción de los casos de competencia desleal administrativa, como el caso de los lactosueros que le acabo de decir. Nosotros, cuando hablamos del tema de la contratación pública, hay un punto que es súper relevante, y es que la Superintendencia de Industria y Comercio, en una doctrina ya consolidada en más de 15 fallos, nos ha dicho que en materia de libre competencia, lo que tenemos que estudiar es el mercado relevante. Y ese mercado relevante es aquella fracción del mercado, tanto en el mercado producto, tanto desde el punto de vista del producto como desde el punto de vista de la geografía, en donde se presenta competencia efectiva entre los competidores. Y aquí nos ha dicho la Superintendencia que, tratándose de contratación pública, el mercado relevante no está integrado por el conjunto de procesos de contratación pública. Es decir, yo puedo ser el mayor contratista de basuras, por decir cualquier cosa, pero el hecho de que yo sea el mayor contratista del mercado de basuras no me convierte no sé que necesariamente yo tenga que afectar todos los procesos de contratación para que mi conducta sea restrictiva de la competencia. Lo que ha dicho la Superintendencia de Industria y Comercio es que cada proceso de contratación es en sí un mercado. Y aquí tengo que darle la razón a la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque cada proceso de contratación es tan distinto, es tan diferente y tiene una necesidad tan propia que, por supuesto, cada proceso de contratación es un mercado en sí. Y ustedes lo pueden encontrar cuando, por ejemplo, quienes participan de los procesos de contratación pública se dan cuenta que los documentos que les sirven para un proceso y que los habilitan para participar en un proceso, es muy probable que en el proceso siguiente no les sean útiles, porque la necesidad cambió, porque la entidad pública cambia, porque la preferencia y la necesidad de esa entidad pública es totalmente diferente desde el anterior. Sigamos. Y cuando hablamos nosotros desde el punto de vista normativo, en materia de libre competencia, existen dos normas que vienen siendo usadas por la Superintendencia de Industria y Comercio para reprimir conductas que se consideran contrarias a la libre competencia. La primera es el de la llamada colusión en licitaciones públicas, que ustedes lo encuentran en el artículo 47, en el numeral 9, donde se dice que
se entienden como contrarios a la libre competencia los acuerdos que tengan por objeto la colusión en licitaciones o concursos, o los que tengan por efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o la fijación de términos de las propuestas. Aquí hay que decir que sobre esto existen muchos casos, vamos a verlo un poco más adelante, en los cuales se ha encontrado que varios sujetos que se entienden que compiten en un mismo proceso se han puesto de acuerdo para decir quién se lo gana y quién no se lo gana. El caso más reciente que ha ocurrido ocurrió precisamente, fue sancionado, fue el famoso cartel de los transportadores, el llamado cartel de los transportadores de servicio especial, que son aquellas empresas que le prestan servicios a las entidades del Estado, en donde, mediante una prueba que fue un chat de WhatsApp, se encontró que había un grupo donde decían, mire, la entidad X está ofreciendo 3.000 millones de pesos para un contrato. Y algunos decían, yo lo quiero. Sí, pero también tengo ganas de participar. Bueno, participemos. Yo te doy tanto y te retiras, yo te doy tanto y te vas, yo te doy tanto y aquí suspender la competencia. Y yo me lo adjudico. O a veces ocurría que se ponían de acuerdo para que alguno se lo ganara y ya cuando este se lo había ganado, subcontratar a las otras empresas para prestar el servicio. Esos son los casos típicos de acuerdos restrictivos, acuerdos colusorios, acuerdos restrictivos de la competencia. Pero la Superintendencia de Industria y Comercio, también desde hace algunos años, viene usando la llamada cláusula general de competencia, que está contenida en la Ley 155 del año 1959, y que dice específicamente que quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, el abastecimiento, la distribución o consumo de materias primas. Y en general, toda práctica, procedimiento o sistema tendiente a limitar la libre competencia. Y esto viene siendo usado por la Superintendencia con varios puntos que realmente merecen revisión. El primero, la Superintendencia de Industria y Comercio, hasta hace algunos años, de manera correcta, venía sosteniendo en su doctrina que la cláusula general de competencia era una cláusula residual y que por tanto solamente se podía sancionar a alguien por infringir la cláusula general de competencia cuando la conducta de esta persona estuviera tipificada en otra conducta, en otra parte de la ley. Sin embargo, la Superintendencia, desde hace unos años para acá, ha venido cambiando su doctrina y diciendo algo que realmente a mí me parece preocupante. Y es que terminan diciendo, es que la cláusula general es un dispositivo informador que permea todo el sistema. Por lo tanto, si permea todo el sistema, quiere decir que toda conducta infringe la cláusula general. Y ahí nos encontramos con un problema muy grave. Y es que resulta que hemos encontrado casos donde a una persona, supuestamente un conjunto de personas ejecutaron un cartel empresarial. Supuestamente este conjunto de personas ejecutaron un acuerdo contra la libre competencia y sin embargo, pese a que tenemos una tipificación bastante generosa, se les termina sancionando por esta cláusula general, que como ustedes pueden leer, si uno la mira desprevenidamente, es una cláusula que dice de todo y al final no dice nada. La Corte Constitucional, enhorabuena, en la sentencia del año 2017, vino a poner unos puntos muy importantes sobre esta cláusula general. Sigamos. Y entonces, la Corte Constitucional en la sentencia que les mencioné, la 032 del año 2017, pues terminó concluyendo que dentro de la comprensión de esta cláusula general, teníamos que tener claro que la expresión y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas
debe ser leída, interpretada y aplicada en relación con el subsistema normativo al que pertenece, con lo cual se satisfacen a modo de la Corte los parámetros que establece la Corte Constitucional para la tipicidad de las conductas. Lo que la Corte Constitucional en este caso nos dijo fue, mire, la cláusula general de competencia no es un comodín para que la autoridad de competencia, cualquier cosa que se le ocurra, la tipifique. Lo que dijo la Corte Constitucional es, mire, la cláusula general de competencia, lo que le está diciendo usted es que para que haya infracción de la libre competencia, usted tiene que determinar que hubo un procedimiento, que hubo una práctica o que se estableció un sistema, y que ese sistema efectivamente tiende a limitar la libre competencia. Y aquí hay que recordar que ya hace unos minutos habíamos dicho que para que una conducta limite la libre competencia tenemos que ver cuáles eran los objetivos de la libre competencia. Y habíamos hablado de la eficiencia del mercado, la libre participación de las empresas y el bienestar del consumidor. Y cuando empezamos a ver esto, es donde yo, el caso que les traigo hoy, que es el de la persona que coloca o que participa con varias empresas, ya me empieza a mí a generar la convicción de que no es una práctica restrictiva. Tengo la convicción de que sí es una conducta que es relevante para el derecho de la competencia, que es una conducta que no puede ser ejecutada, que es una conducta que no se compadece con nuestro régimen jurídico, pero que a pesar de los apoyos en doctrina extranjera que tiene la superintendencia, en el caso colombiano, dicha tipificación no es correcta. Sigamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de casos famosos de contratación pública y derecho de la competencia, existen casos muy famosos como el del cartel de la contratación de Bogotá, que ustedes recordarán, el famoso caso IDU, donde varias empresas se pusieron de acuerdo entre ellas y con algunos funcionarios para adjudicarse los contratos de las construcciones de las distintas vías de Bogotá. El caso de los alimentos del PAE, donde también se dice por parte de la superintendencia, eso está en pelea, que algunos oferentes de los procesos del Plan de Alimentación Escolar de Bogotá se habían puesto de acuerdo para repartirse las zonas y, por supuesto, los contratos en los cuales ellos estarían compitiendo. Está el caso de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, donde también se llegó a concluir por parte de la Autoridad de Competencia, caso que sigue en pelea en el ámbito judicial, de que supuestamente los proveedores de las raciones de campaña se habían puesto de acuerdo para efectos de decir, yo fabrico esto y usted le vende a las fuerzas militares, yo fabrico esto y usted fabrica lo otro. Y el caso que nosotros también encontramos, caso bastante importante, es el caso Odebrecht, que es un caso en el cual hubo tanto colusión, por un lado se habló, como se sancionó se sancionó por violación de la cláusula general, dado que lo que se habló en este caso, lo que se hizo referencia en este caso era que la empresa Odebrecht presuntamente habría sobornado funcionarios públicos y había influido sobre otras empresas para efectos de poder hacer las licitaciones de las vías 4G que se van a construir en Colombia. Sigamos. Y entonces vamos a entrar ya en lo que es el supuesto de objeto de esta conferencia. Y es que imaginémonos que hay un proceso de selección, un proceso de contratación, una licitación, un concurso, una selección abreviada. Imaginémonos que llega un empresario y le interesa ganarse el proceso. Y este empresario, en lugar de participar con una empresa, llega y introduce una empresa en la que él aparece como controlante, pero resulta que él tiene dos o más empresas, otra empresa o otras tantas empresas, en las cuales él tiene control. O ha puesto a alguna persona que aparezca como representante legal, o pone a alguien que aparece como gerente o como dueño de las acciones de la compañía, pero en realidad la maneja él. Y supongamos que la entidad pública
Lo selecciona él, cualquiera de sus compañías, o selecciona, como ocurre en la gran mayoría de las investigaciones que se han presentado en este caso, termina seleccionando a un tercero que es el que gana. Es más, imaginémonos que son procesos de selección de menor cuantía, en los cuales inclusive llega a haber efectos tales o elementos tales como que los participantes se escogen por sorteo. Entonces se presentan 100 empresas y como la entidad pública no va a realizar 100 ofertas, porque la contratación se necesita rápidamente, entonces vamos a un sorteo. Y en ese sorteo se escoge la balota y pasan 10 al proceso a presentar ofertas. Los otros solamente hacen manifestaciones. Y alguno de ellos dice, bueno, pues si van a presentar 100, yo en vez de presentar una empresa, voy a presentar 3, supongamos. En esos casos, la pregunta es, ¿esto constituye una práctica restrictiva de la competencia? Y esa es la incógnita que nosotros queremos plantear. Sigamos. ¿Qué han dicho las autoridades extranjeras? El COFECE en México ha dicho que desde el punto de vista del proceso licitatorio y la autoridad convocante, el hecho de que dos agentes económicos presenten posturas por separado implica que son independientes. Y si no lo son, derivado de que existe una coordinación en la determinación de las posturas, dicho hecho es contrario a los principios de licitación y en ese caso a la legislación de competencia. Sigamos. Otra cita que nos ha traído la Superintendencia de Industria y Comercio para fortalecer su postura en que esto constituye una práctica restrictiva de la competencia viene de la Autoridad de Competencia en la India, en la cual dice, de otras cosas, que cualquier argumento de dichas empresas encaminadas que decidieron presentar ofertas de manera separada, pero cuyos valores fueron decididos por una misma persona, lo que es desconocido para la entidad contratante no puede ser usado para escapar de lo establecido en la ley. Sigamos. Y eso ha llevado a que en casos como vigilancia, Buró Veritas y más recientemente en el caso ANI, son casos que recomiendo leer, la superintendencia ha llegado a una conclusión que si bien puede tener algún tipo de soporte en la legislación y en la doctrina extranjera, puede tener algún tipo de soporte en lo que han sido los pronunciamientos de las autoridades extranjeras, en realidad desconoce el régimen jurídico colombiano. Y ya les puedo explicar por qué. Miremos en este caso, por ejemplo, sigamos. ¿Cuáles han sido los elementos que ha destacado nuestra entidad de competencia para hablar o para referir de que aquí existe una práctica restrictiva de la competencia? Vamos a ver el caso ANI, que es el caso más reciente. En este caso, ¿de qué se habló? Se habló de que había una persona que tenía control competitivo sobre dos empresas que estaban participando en ese proceso, que era un concurso, digamos, dicho sea de paso, era un concurso de méritos. Y lo que se dijo aquí es que aquí esta empresa que tenía, cuando digo ANI, hay que decir luego que en la práctica el proceso ANI tiene dos procesos, ANI 1 y ANI 2, que es el que les estoy comentando. En este proceso, lo que se dice es que la conducta supuestamente desarrollada por esta persona era contraria a la libre competencia porque presentando dos o más oferentes en un proceso de selección, que es un concurso, había falseado la libre competencia. Tengo una serie de dudas. Lo primero, este proceso, como todos los procesos o los concursos de méritos, tiene un elemento fundamental, y es que los concursos de méritos son aleatorios. Entonces, este es un proceso donde se presentaron 75 empresas, donde se dice, aunque debo decir
la prueba no es contundente, pero eso quedará para otro tema, como algún día que hablemos sobre estándares de prueba y sobre el razonamiento probatorio en materia de prácticas restrictivas de la competencia. Para esta conferencia sirva para que el doctor de nuevo me invite, y donde encontramos que supongamos el escenario donde la superintendencia tiene razón y donde esta persona efectivamente fuera controlante, cosa que vuelvo y le digo, de la lectura de la resolución no te queda claridad. De hecho, te quedan todas las dudas. Puedo decir, estoy seguro que no, de la propia lectura de la resolución. Pero, ¿qué ocurre en este caso? Se dice, esta persona tenía control competitivo, esta persona definía la posición de esta empresa, la oferta de esta empresa, y definía la oferta de esta otra. Pero resulta que el proceso del concurso decía, mire, esto se va a seleccionar, se presentan los oferentes y aquellos que pasan a la elección de la balota. Entonces, yo me presentaba a este proceso y mis empresas tenían que escoger una balota. Y eran 75 oferentes. La primera ronda era para saber qué número iba a escoger, y la segunda era para, escogiendo, encontrar la balota ganadora. Entonces, resulta que en un caso, por ejemplo, esta persona que se dice que tenía dos empresas, supuestamente, terminó con la balota 35 y la balota 57. Y resulta que el que sacó la balota 13 se ganó el concurso. Y me preguntaba yo, al final del día, el Estado contrató lo que quería y al precio que quería. ¿Restringe esta conducta a la libre competencia? Y yo me atrevo a decir que no. Sin embargo, esta conducta no quiere decir que sea lícita. Y vamos a ver dónde realmente se halla el ilícito. Sigamos. Y es aquí donde nosotros tenemos que entender que si es cierto que esa conducta viola la prohibición general o la cláusula general, pero no la de la ley 155. Esto viola es la cláusula general de la ley 256, ley de competencia desleal. Y leamos la cláusula para que se den cuenta que es fácil entender dónde se tipificaba realmente la conducta. Y es que nos dice, quedan prohibidos los actos de competencia desleal. Los participantes en el mercado deben respetar en todas sus actuaciones el principio de la buena fe comercial. Y aquí me pregunto yo, si yo presento dos empresas que realmente son mías en un proceso de contratación, ¿impido el libre acceso de las otras empresas? No. ¿Impido que haya eficiencia, es decir, que haya buenos precios y que haya buenas cantidades? No. ¿Impido el bienestar del consumidor? No, porque al final el Estado es quien decide qué consumir y a qué precio consumir. Por lo tanto, no se tipifica esta conducta. Pero aquí sí hay un acto contrario a la buena fe comercial, porque los que fueron, todos los participantes del mercado aspiran a ir con una sola compañía. Pero además de esto, nos dice la norma, en concordancia con lo establecido en el Convenio de París, se considera que constituye competencia desleal todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles. Y aquí la pregunta es la siguiente: ¿es una sana costumbre mercantil presentarse a un proceso de selección con varias empresas, simulando que estas empresas van a competir cuando en realidad tienen un solo direccionamiento? Yo diría que no. Pero además, miren cómo la misma cláusula general nos dice que sean contrarios al principio de la buena fe comercial, a los usos honestos. Y aquí vemos que esa conducta claramente no es honesta. Pero además nos termina diciendo, o que estén encaminados a afectar o afecten la libre decisión del comprador o el funcionamiento concurrencial del mercado. ¿Y cuál es el funcionamiento que se espera que sea concurrencial del mercado? Que cada empresario presente una sola empresa. Por eso yo me atrevo a decir, esta conducta, si bien es repudiable,
si bien es sancionable, la Superintendencia de Industria y Comercio desde hace unos años ha utilizado como fuente de inspiración o como fuente de entendimiento la doctrina extranjera, cuando en realidad la solución siempre la hemos tenido aquí. Y no de gratis le hablaba yo a ustedes de lo que es el caso de los lactosueros, porque en Colombia, como les decía yo, tenemos algo que se conoce como la competencia desleal administrativa, en cuyo caso lo que podemos concluir es que esa conducta sí es violatoria de nuestro régimen legal, pero por competencia desleal, no por violación de la libre competencia. Sigamos. Entonces, en conclusión, y aprovecho para darles nuevamente las gracias por haberme permitido participar, tenemos claro que hoy por hoy el derecho de la competencia tiene una relación directa con la contratación pública, que la presentación de varias empresas a procesos de contratación pública es una conducta reprimida por el derecho de la competencia, pero que se trata de una conducta desleal y no de una conducta restrictiva como lo ha entendido nuestra autoridad de la competencia. Muchas gracias por haber venido nuevamente, espero que tengamos dudas sobre lo que hemos propuesto. Muy amable.